ley, la presentada ayer, o no? Sí, en términos generales, digamos, toda iniciativa que tienda a consolidar un Banco Central fortalecido, teniendo en cuenta que el Banco Central es la institución clave para el problema principal que hemos tenido y del cual estamos saliendo, no hemos salido del todo, que es la inestabilidad inflacionaria, Mm. cambiaria, ¿no? La inestabilidad macroeconómica. Digo, toda iniciativa bien orientada y que con las señales correctas en ese sentido, al principio está bien. Creo que el proyecto tiene algunos temas que habrá que discutir en el Congreso, en los cuales hay matices y hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pero en general yo creo que la iniciativa está bien. Eh, Siempre tiendo a pensar que estas cosas son como la maduración de un proceso previo, ¿no? Quiero decir, estas reglas, ¿no? La regla fiscal que también el presidente habló, o la reforma de la Carta Orgánica, no necesariamente es el mejor momento. Quizás yo hubiera preferido que el proceso continúe. Todavía hay un montón de cosas por hacer. Piense que todavía no salimos del cepo para empresas. Digo que es una normalidad total, que la regula el propio Banco Central. Pero bueno, eso es una cuestión de timing, muy un detalle. En general, creo que defender un banco central que se dedica a evitar la inflación es lo correcto. Bien, ahora se dio una discusión por estos días, ayer y hoy, respecto de la imagen que vimos en la cadena nacional con los funcionarios de un lado de la política, del otro lado los funcionarios, podríamos decirle, económicos, y estaban el presidente y el vicepresidente del Banco Central. Y algo que decían algunos economistas, colegas tuyos, es, ¿por qué si querés convertir a la institución en algo independiente, sentás al presidente del Banco Central junto con el gabinete? Y yo entiendo que en este momento lo que está haciendo el Banco Central es tratar de desvincularse de la política de a poco a medida que va limpiando la hoja de balance. ¿Cómo lo ves vos y cómo lo viviste vos en un contexto parecido? Bueno, es que es un poco se vincula con lo que decía recién del timing, ¿no? Porque eh, hubiera sido un gran error Sí, que en el inicio de este programa de estabilización que tuvo tantos éxitos al principio en eso, ¿no? Y con la bomba de tiempo que había en el central, que el Banco Central fuera para un lado y el claro. Tesoro, el Ministerio de Economía para el otro. Quiero decir, hay situaciones de tal emergencia que vivimos que la independencia que es buena en un país normal era impracticable en la Argentina. Está bien. Y ese proceso no terminó, es lo que yo decía. Por ejemplo, porque todavía no salimos del cepo, por ejemplo, porque todavía tenemos una inflación eh, que ha bajado mucho, pero no es normal. Y hay un montón de cuestiones vinculadas a la hoja de balance, como vos decías, del central, las LEFIs, los pasivos remunerados, un montón de cuestiones que se han ido solucionando, que solo se pudieron solucionar, y algo de eso todavía queda, Claro. en el contexto de una coordinación muy estricta entre el central y el Tesoro, es decir, de un programa económico único. ¿Se puede hacer con más independencia del Banco Central? Sí, pero la verdadera independencia del Banco Central es razonable en una economía que ha completado el proceso de estabilización. Y de hecho, respecto también ¿viste esta cuestión de las autoridades del central, Sí, de cómo se van a que nombrar para y demás. removerlas? Sí, Bueno, hoy tenemos a todo el directorio del central en comisión. sí, lo O sea, sé. ¿viste? ¿Qué No quiere pasó por decir el eso? Senado, digamos. No, y de hecho creo Exacto. que no fue Entonces, nombrado el propio presidente, Bausili. No no, está claro, confirmado. entonces antes de querer darle un soporte institucional todavía mayor, más estricto a las autoridades, tratemos de que lo que tenemos hoy se cumpla. Sí. ¿Que Bueno, qué pero es? claro, Que eso ya no bueno, que el depende del presidente Ejecutivo. mande, Claro, sí. bueno, sí, porque Y también un sí, poco porque depende del Ejecutivo, si no le porque aprueban uno, tiene que poner tampoco, otro, digamos. No, quiero decir que el no, Ejecutivo mencionó y dijo yo me postulo a Bausili. Fue al Senado y quedó durmiendo ahí. No depende del bueno, Ejecutivo. pero Julieta, creo que lo hablamos Sí, en la radio. sí. Uno tampoco puede pretender que el Congreso es una escribanía, no No, funciona no. así. Bueno, pero Pueden podrían De haberlo pedirle, hecho, ponga discutido. otro. Claro, en la discusión de la ley va a haber que discutir y negociar. Estamos hablando de un claramente. proyecto de ley. En eso estoy de acuerdo. Entonces, el directorio central es grande, creo que son 10 posiciones. Sí, Normalmente, cuando uno todos los directores
deberían llevarse al Congreso y negociar. Y eso incluye que los 10 directores no sean tuyos políticamente, que todos sean idóneos, que todos sean profesionales respetados, pero en general en cualquier país, y acá en Argentina también se hacía así, incluso en los 90s, que un poco se discute con la oposición y alguna minoría, algún director por la minoría se pone. Es una manera también de consolidar a la institución y de darle continuidad. Sí, Que correcto. no pase lo que viene Nicolás, pasando, que es cambia el gobierno, cambia todo el directorio. Eso es un desastre. Sí, está bien. te leí ayer un posteo donde la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un informe sobre la cuenta de inversión del año pasado y el Sí. documento de evaluación y cierre del presupuesto, que finalmente debería ser aprobado por el Congreso, da cuenta de un superávit financiero en la Administración Nacional de 1,3 del Producto Bruto, decís vos, que se transforma en un déficit del 0,1 del PBI si sacamos de los ingresos las transferencias de utilidades del Banco Central al Tesoro. ¿Está bien? Claro, porque ese es otro tema de la Carta Orgánica. Que de hecho, yo ahora justo me llegó el proyecto de ley que empezó a circular, lo quiero mirar en detalle, porque hasta ahora teníamos comentarios, pero yo creo que por lo menos por mucho tiempo deberían prohibirse directamente la remisión de utilidades del central. No importa cómo se origina y no importa para qué se usan. Y el gobierno está poniendo aparentemente algo así medio detallista, bueno, si se usan para pagar, Deuda. amortizar deuda, Sí. el dinero es fungible. Entonces, van a decir, uso esto para amortizar deuda y uso la deuda que tomé para pagar los sueldos. Es lo mismo. Sí. Entonces, estamos planteando una carta orgánica en la que se restringe el giro de utilidades cuando el año pasado y este año hubo giro de utilidades. Sí. Y empezar a discutir si son genuinas o no, porque estas son de que los títulos aumentaron de precio, ya estamos en el barro ahí, ¿entendés? Entonces, por eso, y yo no estoy criticando al gobierno por haber girado utilidades, porque la conducta fiscal de este gobierno es ejemplar. Ahora, probablemente dentro de un año, dentro de 2 años, ya no será necesario girar utilidades bajo ningún concepto. Y yo creo que si el central gana plata y esa plata es genuina, qué mejor que capitalizarlo. Quiero decir que si gana plata se la quede y que tenga más reservas. Bueno. Entonces, son todos detalles que indican que, bueno, hay cosas que el gobierno está mandando en la ley que en este proceso de normalización fiscal y del Banco Central todavía no estamos en el punto de llegada, ¿no? Está clarísimo. Nicolás, ha sido un enorme placer y un gusto, como siempre. Buena mañana. Hasta la Bueno, próxima. Gracias a ustedes. Nicolás Gádano, ex gerente general, dijo, ¿no? Sí, gerente general del directorio del Banco Central. O sea, persona apropiada si las hay. Buena opinión en el transcurso de esta mañana tras el anuncio en cadena nacional de ayer del presidente. Now.